Bien, nuevamente estamos en otro episodio aquí del podcast, esta vez con Eduardo Mesa, un psicólogo formado en terapias del desarrollo. Vamos a comenzar primero un poquito y ya después llegaremos a ese punto. Primeramente, ¿cómo llegas a esto que es la psicología? ¿Cómo te enteraste de, yo quiero ser psicólogo, yo quiero estudiar la ciencia de la psicología? ¿Cómo llegas a ello? Ujú. Em, bueno, pues creo que desde niño empecé a tener interés en la bueno, tal vez no en la psicología tal cual porque no conocía una ciencia que, bueno, no sabía ni siquiera de la psicología, pero siempre que cuento esta historia es que yo tenía un compañero en la primaria, un amiguito que tenía un diagnóstico, Vale, vale. bueno, pues tenía comportamientos, particulares que recuerdo que en ese momento nos dijeron que era lo que llaman un trastorno del neurodesarrollo, y me parecía muy interesante, o sea, yo me llevaba muy bien con él, creo que, pues sí, era como de los pocos con los que se llevaba bien este compañero, y y no sé, a mí siempre me parecía muy interesante, o sea, por qué hacía lo que hacía, y no entendía por qué y como que pues era muy curioso de niño. Entonces, pues desde ahí me empecé a interesar y después pues conforme fui creciendo, entré a la secundaria y después a la prepa, ya fue cuando supe de la psicología y también porque una tía mía es psicóloga, entonces como que supe que eso es más o menos lo que estudiaba, lo que yo quería, ¿no? Que era pues el comportamiento de la gente, por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente piensa lo que piensa, aunque bueno, en ese entonces era más bien la mente, ¿no? Y que Así se es, estudia así la es. mente de las personas, pero bueno, finalmente pues es lo que quería entender era eso, ¿no? Entonces pues por ahí empezó y ya después en la prepa tuve clases de psicología, una materia que se llamaba psicología y sí, dije esto es lo mío y ya después fue cuando ya apliqué para la universidad a esa carrera. Ok. Retomando un poco el punto de que me dices, de que todo comenzó con esta curiosidad de por qué mi compañero o mi amigo se comporta así. En aquel momento, a lo mejor de la primaria, la secundaria, luego te diste cuenta de, mi amigo está yendo a un psicólogo o a lo mejor tiene problemas del neurodesarrollo o simplemente con esta formación de tu tía te complementó y aparte tú ibas investigando y todo eso. Sí, creo que yo iba investigando, la verdad, no pensé mucho como en la parte de, tal vez de las terapias, hasta después se me empezó como a ocurrir esa parte, pero en realidad como que yo más bien era la curiosidad de, pues, saber por qué, ¿no? O sea, cuáles eran las razones, más al estilo tal vez de, pues sí, no de una aplicación, de querer yo resolver un problema, sino solamente, pues, satisfacer mi curiosidad de por qué las personas hacen lo que hacen. Ya después, cuando mi tía me platicó de la terapia, cuando también vi mis clases sobre esas partes, pues ya iba también investigando por mi parte, aunque pues bueno, más o menos como dijeron en una de las entrevistas, ¿no? Que lo que encuentras generalmente es psicoanálisis, entonces pues eso era lo que yo encontraba también y lo que pensaba que era la psicología. Vale, vale. Bien. Ya después pasas por esta formación y llegas a la universidad. La pregunta es, ¿por qué análisis de la conducta? ¿Por qué no otra psicoterapia? ¿O por qué te llamó la curiosidad de, ok, mira, esto está interesante y explica de una forma y no de otra? Sí, esa historia es curiosa porque la verdad es que a mí bueno, yo creo, la verdad, que psicología es como la carrera comodín, algo así como que las personas no saben qué hacer con su vida o no saben qué estudiar y dicen, pues psicología, ¿no? O sea, Ok, ok. o las personas que quieren estudiar medicina, pero a lo mejor, bueno, en el caso de acá de la Ciudad de México, hay personas que estudian la preparatoria en la UNAM y necesitan un promedio para tener como el pase automático, que es reglamentado, Vale, vale. para la universidad, y las personas que quieren estudiar medicina pero no les alcanza el promedio para el pase, pues se van a psicología. O las personas que quieren sociología, pero pues no sé, quieren tener trabajo porque es difícil en sociología, pues se van a psicología. Entonces yo creo que es la carrera comodín. Y lo veo mucho, ¿no? Como que ya las personas luego ya que están en psicología no les gusta la carrera. La, no les aburre o como que dicen, no, bueno, pues voy a buscar otra cosa. Entonces, a mí la verdad me gustó mucho cuando entré a la carrera. Este, yo en un principio, pues tuve, en el primer semestre tuve, bueno, creo que en todos los semestres tuve profesores bastante buenos de cada área. En la facultad de la UNAM, pues hay 6 áreas, entonces hay mucho donde conocer. Hay clínica, social, educativa, experimental, neurociencias y se me está yendo una.
am, organizacional. Ok. Entonces, pues es todo un mundo y a mí me gustaba todo, la verdad. O sea, yo tenía una clase de neurociencias y decía, esto es lo mío. Y la verdad es lo que yo pensaba que iba a ser neurociencias desde el primer semestre, porque tuve una gran profesora. En segundo semestre conocí un poquito de psicología experimental relacionada a análisis de la conducta. Fue cuando conocí al que fue mi tutor en la tesis. Entonces, también me gustó mucho la manera en la que explicaba las cosas, pero era condicionamiento clásico, entonces no le veía muchas aplicaciones a psicoterapia u otras cosas. Entonces, pues estuve dudoso. En tercer semestre conocí la psicología social de una manera muy bonita y me encantó la psicología social. Y así fui, o sea, en cuarto también me interesó educativa, entonces fue en quinto semestre donde fue como el parteaguas, porque en la Facultad de Psicología de la UNAM cursamos 2 años de tronco común, todas tenemos las mismas materias en los primeros 2 años. Vale, Y a vale. partir del quinto semestre tenemos, pues ya podemos elegir las materias que nosotros queramos del área que queramos y podemos hasta combinar, ¿no? Podemos tomar una de clínica, una de social, una de experimental, etcétera. Entonces yo pues estaba en un conflicto, o sea, de todo lo que me gustaba, pude reducirlo a, bueno, yo lo que quiero es, sí, ya a lo mejor dar psicoterapia, pero que es la parte de clínica, pero me interesa también mucho la neurociencia y me gustó mucho lo que conocí de principios del aprendizaje que está relacionado al análisis de la conducta. Entonces, pues yo quería esas 3 áreas y realmente no te recomiendan mucho combinar porque pues prefieren que te vuelvas especialista o experto en un área que pues no Así es, sí, sí. sepas tanto de a fondo de una. Entonces, pues bueno, estuve yo sí haciendo ahí mi mezcladero de materias. Y en quinto semestre fue cuando mi profesor de experimental, que es analista de la conducta y esa investigación básica, pues se explicó muchas cosas con un libro de Catania que se llama Los ABCs del análisis de la conducta. Y fue en esa materia donde, pues para mí la verdad me destruyó todo el resto de la psicología, ¿no? Y la verdad esa no Ok, era su ok. intención, que es lo curioso, ¿no? Su intención creo que de él no era tanto como echarle tierra a las otras áreas, que era Sí, sí, pues sí. algo muy, muy clásico en la facultad, que los de clínica le echan a los de social, o los de social le echan a los de experimental, o los de neuro, y los de neuro y experimental a los demás. Entonces es todo una pelea ahí teórica. Entonces, mi profesor no creo que tuviera esa intención, más bien fue como ver la importancia del análisis de la conducta y nos dijo, o sea, pues es que piénsenlo, ¿no? O sea, acá tenemos los principios del comportamiento, estos pues ya son cosas que se sabe que suceden de esta manera y piénsenlo, nuestro trabajo como psicólogos es modificar el comportamiento. Lo que queremos al final cuando estamos haciendo una intervención psicológica en cualquier lugar es modificar el comportamiento de la gente. Si una persona no hace algo que queremos que haga o que es deseable que haga, pues entonces ahí entran los principios del comportamiento. Si está haciendo algo que no queremos que haga, entonces también tenemos que implementar algo para disminuir esa conducta, etcétera, ¿no? Y recuerdo que a mí me gusta mucho, como te menciono, pues esta parte de psicoterapia y neurociencias. Y en clínica, cuando habló de clínica, fue pues es que esos son solo los trastornos, no son solo etiquetas, no son explicaciones, eso pues realmente pues no nos sirve para cambiar el comportamiento de una persona, hasta culpa de cierta manera a la persona, ¿no? Es que tú estás enfermo y es casi casi tu culpa, y pues entonces este punto del análisis de la conducta es más bien, pues no, el problema es el ambiente y tenemos que modificar el ambiente. Sí, sí, sí. Y en neurociencias, a mí me gustan mucho las neurociencias, y decía, bueno, pero esa parte sí es científica, ¿no? Esa parte sí es sólida. Y él dijo algo así como, están interesantísimas las neurociencias, son súper necesarias y son súper importantes, pero como psicólogos nosotros no le abrimos la cabeza a las personas y cambiamos su cerebro, ¿no? Lo que hacemos al final es cambiar el ambiente y con eso modificamos las conexiones cerebrales del cerebro por el aprendizaje, ¿no? Entonces, Claro, pues claro. realmente, para que no necesitamos realmente saber del cerebro para modificar eso, entonces, el comportamiento. Entonces, pues a mí me voló la cabeza y dije, no, pues yo creo que quiero estar acá. Creo que si sé esto, si aprendo bien los principios del comportamiento, me voy a poder meter en donde sea, ¿no? Y sí, o sea, ahí fue cuando me hablé con él y le dije que me interesaba mucho, que quería ser parte del laboratorio y me aceptó. Y entonces, pues ya me uní tal cual al laboratorio, a los seminarios y más tarde, pues fue donde corrí mi experimento para mi tesis. Ok, Así es más o menos la perfecto. historia. Vale, vale. Sí, llego un poco a identificar en eso que cuentas,
porque al menos en mi facultad también está esta modalidad de los 2 primeros años, tronco común, y a partir del quinto semestre ya tú tomas qué social, qué clínica, qué educativa, qué laboral y todo eso. Y sí, cierto, también es curioso esta parte que de las neurociencias que te lo venden como que, oh, es la revolución, es la parte más científica de la psicología. Y ese, pues, comentario que te dijo también tu maestro, yo también lo tuve con un profesor que me dijo, yo un día llegué y le dije, ah, mira, ya sé cómo funciona, que la ansiedad y todo eso, y me dice, perfecto, nada más que eso es de otra carrera, es muy médico, y aquí estamos haciendo psicología. Y es como de, te explota la cabeza cuando dijeron, oh, qué onda. Sí, la verdad sí, uno sí se encariña mucho o se sorprende mucho con las neurociencias, pero después es como que, ok, ya sé dónde está la lesión cerebral, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso como que de repente no te da la pauta. Ok, o sea, puedo entender todo el cerebro, pero eso no me dice qué tengo que hacer para, pues al final cambiar el comportamiento de la persona, que es lo que queremos a final de cuentas. Así es. Bueno, otra de las cuestiones también que me gustaría que nos comentaras es esta parte de la investigación. Ok, te acercas con tu profesor y le dices, yo quiero formar parte del laboratorio, y de ahí hasta que egresas o ahorita sigues haciendo investigación, coméntanos un poco cómo fue ese camino por la investigación. Ok. Sí, creo que es una parte que casi no se conoce. Creo que, pues sí, y es natural, ¿no? Las personas que estudiamos psicología, lo que nos interesa es la aplicación, no tanto como la investigación. O sea, es como que, ok, Así es. qué padre tus experimentos con ratas y palomas, pero a mí lo que me importa es qué voy a hacer acá, en la clínica, en la escuela, etcétera, ¿no? Y pues bueno, mi profesor pues sí es investigador, entonces él pues conoce muchísimas cosas, muchísimo de investigación básica, de historia, de filosofía, y pues en la facultad pues hay varios laboratorios y generalmente en las facultades pues están organizados por líneas de investigación. Entonces, aunque haya una línea o sea, aunque haya investigación en neurociencias, no todos estudian lo mismo. Hay personas que estudian atención, otros que estudian memoria, otros que estudian Claro, los claro. procesos fisiológicos, etcétera, ¿no? En análisis, bueno, en experimental es lo mismo. En mi facultad está dividido en dos, ¿no? Que es los científicos que hacen investigación en cognición y los que hacen investigación en conducta, tal cual. Vale, vale. Entonces, y también ahí pues hay divisiones. Entonces, pues mi profesor era de la conducta, de análisis experimental de la conducta, y entonces cuando entro con él, lo que nos pide es que pues vayamos a seminarios semanales. Entonces, pues bueno, fueron cambiando de día, ¿no? Pero me acuerdo que al principio eran los viernes y pues también fue un sacrificio, ¿no? Porque pues las fiestas de los viernes, pero sí quería aprender esa parte bueno, sí quería ser parte del laboratorio y era un requisito. Entonces en los seminarios lo que pasaba era que nos enviaba artículos científicos de las revistas, generalmente pues en inglés. También eso fue un obstáculo de cierta manera en un punto, porque pues no nos dicen que tenemos que aprender inglés para poder estar actualizados en las cosas hasta después o hasta que ya tenemos que egresar de la carrera, ya nos piden comprensión lectora. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, eso la verdad es que fue bueno porque pues leímos muchos artículos pues actuales y también históricos, pero que son importantes y que no hay traducción de ellos, ¿no? Entonces leíamos el artículo, generalmente era de investigación básica, y pues lo que hacía nuestro tutor era enseñarnos cómo, bueno, mi profesor era enseñarnos cómo leerlos, qué ver en los artículos, que estuvieran bien escritos, que su método fuera adecuado, si había huecos en el método, si había variables que no estaban controladas, si había sesgos de interpretación en los datos, cómo se interpretaban los datos, o sea, todo, hasta el formato, etcétera, ¿no? Claro, claro. Y entonces discutíamos el experimento, qué padre, cómo estuvo, cuáles problemas le ven, qué podrían mejorar en ese experimento y además qué experimentos se les podría ocurrir, ¿no? Para seguir sobre esta línea de investigación, porque la verdad es que la investigación en análisis de la conducta llega a ser muy, muy específica, ya en cosas que no parecen psicología, y de hecho por eso está el debate, ¿no? De si es psicología todavía o no. Pero bueno, entonces ese es lo que hace, y porque él también estaba él fue editor de la revista mexicana de análisis de la conducta. Ok. Entonces, el trabajo de los editores y del equipo editorial es justo revisar los artículos que reciben las revistas y ver que tengan una coherencia lógica, los argumentos, que estén bien analizados los datos, etcétera, y seleccionan de todos los artículos que llegan cuáles se publican.
Entonces, él pues nos enseñaba esta parte, ¿no? De cómo leer los artículos, cuáles sí dan aportaciones originales a la investigación, cuáles pues tal vez no tanto. Y y a partir de eso, pues también él, pues es que empieza o bueno, desde hace un tiempo tiene su laboratorio, generalmente es con ratitas, y también hay experimentos con humanos, entonces pues están las cámaras experimentales, tal cual como las palanquitas y todo eso, Sí, sí, sí. y él, sus líneas de investigación generalmente son de recurrencia, que son pues la renovación contextual, espero no estar siendo muy específico con esto, pero Nada, no te preocupes. restablecimiento, también variabilidad de la conducta, reforzamiento condicionado. Entonces hacen experimentos para encontrar variables específicas que determinan esos fenómenos o esos procedimientos, ¿no? Y entonces yo hice mi tesis sobre un tema que se llama respuestas de observación. Entonces las respuestas de observación son operantes que exponen a los organismos a estímulos discriminativos. Entonces es como no sé, está asociado mucho, por ejemplo, se le asocia con lo que podríamos llamar atención, ¿no? O sea, esta Ok, parte ok. de estar observando el ambiente constantemente para tener contacto con estímulos discriminativos y la conducta así se guíe a la obtención de los reforzadores. En pocas, muy pocas palabras, ¿no? Entonces, pues, estuve mucho tiempo en los seminarios, me fui un semestre de intercambio y después regresé y fue cuando empecé mi experimento, cuando ya él me dijo, bueno, pues ya vamos a empezar con lo de tu titulación y pues tenemos que correr un experimento y lo reportamos, tal cual hacemos el experimento, analizamos los datos y lo reportamos en la tesis y esa es pues sí, la tesis, la forma de la titulación. Entonces, pues estuve ahí un rato con las ratitas, es un proceso muy largo, me tardé casi un año corriendo 2 experimentos, Ok, ok. y pues sí, es pesado porque estaba de lunes a sábado, son como 4 horas cada día por el experimento. Sí, sí, sí. Pero está muy interesante, la verdad es que uno aprende mucho en eso. También leíamos libros, una vez nos echamos 2 libros completos, uno que se llamaba La ciencia de las consecuencias, no me acuerdo de la autora, es una mujer, se llama algo de Snyder, y también leímos Ciencia y conducta humana de Skinner. Entonces, pues la verdad, pues ahí aprendí muchísimo y siempre lo que me agradó mucho de mi profesor es que nos contestaba todas las preguntas, ¿no? O sea, le podíamos preguntar cualquier cosa y él nos contestaba y a veces la verdad había cosas que yo decía, oye, esa no se la vas a ver, ¿no? O sea, está muy, muy específica esa pregunta, pero se la sabía. La verdad es que Sí, sí, se ve sí. que él conoce muchísimo la investigación y toda la literatura de análisis de la conducta. Así fue más o menos el proceso de investigación. Vale, vale. Pues igual, y no te preocupes si es muy específico. Yo creo que igual la gente que lo escuche, a lo mejor le mueves ahí de que, me dio curiosidad saber qué es esto y se puede poder investigar. Otra cuestión aquí también es, tú te acercaste con un profesor, ibas a mitad de carrera, me voy a regresar y a lo mejor va a ser un poquito de, ¿qué consejo le recomendarías a un estudiante de psicología, ya sea que también va igual como tú en aquellos momentos que va a mitad de camino, o aquel estudiante que va en prepa y secundaria y se topa con, mira, esto es la psicología y dice, oh, quiero saber por qué las personas se comportan así? Ujú. La verdad, yo creo que recomendaría mucho, y de hecho, siempre que alguien me pregunta así de que, no sé, tengo, por ejemplo, amigos que sus hermanos o más pequeños, así, me dicen, es que quiero estudiar psicología, ¿tú qué le recomiendas leer, etcétera? Y yo lo que siempre, siempre recomiendo es leer historia de la psicología, porque creo que, pues muchas veces tenemos tanta curiosidad y tantas ganas de saber ya qué es la psicología y Claro, claro. ponernos a hablar de teorías, que nos metemos luego, luego con autores y sí están padres sus teorías y las entendemos, a veces no del todo, porque también creo que es un problema muchas veces ser autodidacta, porque no tienes una guía y puedes quedarte con tu interpretación de las teorías o de lo que está diciendo el autor y a lo mejor no quería decir eso, sino otra cosa. O te casas con un autor solamente porque te gusta cómo piensa, porque tú piensas de manera similar, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Entonces, ese creo que a veces puede ser un problema y creo que saber historia bueno, en general creo que la historia da un contexto a todo, ¿no? O sea, eso explica muchas cosas, lo que llaman, hay un término que se llama el Zeitgeist, que es como el alma del momento, por así decirlo, o sea, como, es un término muy, creo que sociológico, pero es como esta parte de cómo el alma del momento, de la época, como
qué se pensaba en esa época, qué ideas se tenían, cómo era la cultura. Eso llega a explicar muchísimo de cómo es que salieron muchas de las corrientes psicológicas y las escuelas o las psicoterapias, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del humanismo, que es esta parte de, es que pues, las personas tienen un potencial y tienen que alcanzarlo y esta como parte muy motivacional del ser humano, Claro, surge claro. después de la Segunda o en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde pues las cosas estuvieron muy feas en la humanidad. La gente necesitaba algo que creer y por lo que moverse, ¿no? Entonces, el psicoanálisis pues también tiene una historia particular. Entonces, yo siempre recomiendo eso, como ponerse a leer algo de historia de la psicología, porque creo que es una visión un poco más objetiva, entre comillas, porque es muy difícil ser objetivo, pero creo que te da una buena visión de dónde vino tal autor, cuál fue su historia, y te das cuenta cómo es que su vida lo fue moldeando, ¿no? En sus ideas, en sus teorías y la cultura en la que estuvo inmerso o inmersa. Y eso creo que es lo que podría recomendar antes de meterse a leer tal cual las teorías, pues meterse a leer historia, ¿no? O sea, y ver en orden cronológico cómo surgieron las corrientes. Y creo que eso ayuda mucho a tener una comparación, porque eso es lo que también a veces falta, ¿no? Que no sabemos todo lo que hay en psicología y nos encontramos con Freud, o nos encontramos con Lacan y nos quedamos en que eso es la psicología, pero no conocemos otras cosas, ¿no? No conocemos a Albert Ellis, o no conocemos a Beck, o no conocemos a Rogers o a Skinner. Y entonces, en historia, en los libros de historia, hay un libro que me gusta mucho que se llama Introducción a la Historia de la Psicología, que es con el que mi profesor daba la clase de Historia de Psicología en primer semestre, Sí, sí. y que es de Hergenhan y tiene todo, o sea, bueno, casi todo, ¿no? Le falta una parte de psicología social, pero tiene muchísimas corrientes de psicología y te muestra justo una por una. Entonces, si tú lees ese libro, comparas qué decía uno, qué decía otro, qué decía el otro, la otra, ¿no? Entonces, eso creo que te da una visión muy padre y al final te hace definirte a ti ya ahora sí como, ¿qué me interesa? ¿Con quién me identifico más? Y ya ahora sí en qué me voy a meter, en lugar de solamente buscar así y encontrarte con la primera cosa y meterte ahí, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que recomendaría, estudiar historia. Yo creo que hasta filosofía, pero pues eso también está denso. Sí, sí, sí. Como mencionas, yo creo que muchos estudiantes así comenzamos a lo mejor siguiendo o los caminos o las lecturas que recomiendan ciertos profesores, pero luego, mira, esta teoría dice cómo puedo aplicar tal, pero nunca sabes esta parte de la historia y luego se cae en esta parte que se confunde, por ejemplo, la psicología de la gestal, que muchos dicen, no, mira, que la silla vacía y todo eso, y cuando pues si nos damos una repasada es como, también fue experimental y no es eso. Sí, sí, la parte de la percepción, ¿no? Y todo eso. Así es, así es. Bien, como siguiente punto es el análisis conductual y esta parte del autismo. Obviamente sabemos que el ABA pues nos ayuda mucho en lo que se denomina trastorno del desarrollo. Sin embargo, también hay cuestiones y varias críticas de que, pues el ABA, ¿sabes qué? A lo mejor es muy aversivo si se aplica a niños o lo que se dice antes de que no apliques tal porque les puedes provocar más daño que mejoría y todo eso. Coméntanos un poco de esta relación. Sí, está muy estigmatizado y la verdad es que, eh, pues bueno, o sea, creo que eso justo también tiene mucho que ver con la historia, porque, pues bueno, si empezamos de que el conductismo empezó con Watson y su experimento con el pequeño Albert, que Claro, en la claro. actualidad ningún analista de la conducta defendería ese experimento, pues ahí empezó la mala fama, ¿no? Entonces, empezó eso y después las ideas de Watson de lo que no se puede ver, no se puede estudiar y no se debe de estudiar. Y posteriormente las personas que empezaron a aplicar los principios ya del condicionamiento, bueno, descubiertos por la investigación en condicionamiento operante, pues utilizaron cosas muy feas, honestamente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Lovas, que pues luego era muy agresivo con los niños. Eh, y que pues eso fue suficiente, ¿no? Fue como, ¿cómo decirlo? Como material para el resto de las personas en psicología para decir, ya ven, los conductistas son unos salvajes, ¿no? Son unos desconsiderados y que solamente usan tortura y que podrían generarle más traumas a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene muchísima mala fama por esas cuestiones que también pues otros psicólogos se han enfocado en atacarnos
y que lo que se conoce del análisis de la conducta es la parte fea, pero no se conoce la parte bonita, ¿no? La verdad es que los procedimientos de análisis conductual aplicado han cambiado muchísimo a lo largo de los años y algo que el mismo Skinner abogaba siempre, siempre, siempre era usar el reforzamiento. El castigo era como para él algo que no debía de existir, ¿no? Y de Claro, hecho claro. en sus reflexiones sobre las sociedades hablaba de eso, de que no, es que vivimos en sociedades que nos controlan a partir de estimulación aversiva, hacemos todo por reforzamiento negativo más que por reforzamiento positivo y el control también es mucho por este castigo. Entonces, él decía, lo ideal sería usar el reforzamiento para todo, y es lo que se trata de hacer siempre en análisis conductual aplicado. La verdad es que el castigo, utilizar estimulación aversiva siempre es como el último recurso y en situaciones muy peligrosas, ¿no? Donde, pues no sé, con los niños con trastornos del neurodesarrollo, hay veces que desarrollan conductas muy peligrosas de autolesión, que se golpean la cabeza muy duro o se pican los ojos o no sé, hacen cosas muy peligrosas que eso, si lo pones contra una intervención que use estimulación aversiva, que no va a ser tan dañida, ¿no? O sea, en esos casos necesitas detener la conducta sí o sí, porque si no el niño puede tener daños permanentes, ¿no? Claro, claro. Pero son así como el recurso extremo en esos casos donde ya necesitas detener la conducta. Si tú tienes tiempo, siempre es utiliza reforzamiento diferencial o utiliza algunas otras técnicas o procedimientos. Entonces, con el autismo en particular, también hay mucha polémica, pero hace poco leí un pequeño artículo que me compartió mi novia que fue escrito por un editor de una revista, la revista más importante de análisis conductual aplicado, donde mencionaba, ¿no? Esta parte de, la verdad sí nos hemos equivocado, los analistas de la conducta en muchos años, y la verdad es que la manera en la que tenemos que hacer las cosas y en la que ya la hemos estado haciendo durante algunos años es pues buscar que los niños y las personas que atendemos estén contentas y que estén cómodas en las intervenciones, ¿no? Y Claro. esa es ya una prioridad en las intervenciones porque pues sí se llegan a ver muchas veces como agresivas las intervenciones, pero la verdad es que no es mucho, ¿no? La verdad es que ves a los niños en las terapias ABA y están muy felices y de hecho parte de nuestro trabajo es casi como lo que llamaríamos convertirnos en un reforzador condicionado, los terapeutas para el niño, porque eh, pues necesitamos que seamos un estímulo relevante y que pues, ser divertidos y algo muy bonito para los niños porque eso va a favorecer la intervención. Si los terapeutas somos un estímulo aversivo, por definición funcional, pues van a evitar el contacto con nosotros y no va a tener ningún caso la intervención, no va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí hay mucha controversia, pero pues no sé, creo que hay muchos beneficios de las terapias ABA, ¿no? Y creo que es algo que debe de empezar a difundirse y que sí también creo que también, bueno, tendría que empezar a difundirse un poco más las aplicaciones más allá de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que hay muchísimas. El problema es que eso es un boom en Estados Unidos y se usa mucho en Estados Unidos, pero acá en México y en países de habla hispana no hay nada, la mayoría es investigación básica y por eso pues es importante que empecemos a movernos en otras cosas y darle difusión a lo que ya existe porque no se conoce bien, ¿no? O sea, realmente el análisis de la conducta se aplica a organizaciones, se aplica a deportes, se aplica a la clínica, las Sí, sí. terapias de tercera generación están basadas en muchos principios del análisis de la conducta. El mismo Stephen Hayes, ¿no? El de la terapia de aceptación y compromiso, pues él fue analista de la conducta y fue experimental, ¿no? Él también hizo experimentos con ratas, hizo experimentos con humanos y, pues bueno, o sea, hizo una contribución importante a la psicología clínica y viene desde esos principios. Entonces, pues sí, yo creo que el análisis de la conducta es muy útil todavía y más que nunca, ¿no? Es muy importante en estos momentos. Claro, claro. Sí, nuevamente volvemos a la pregunta anterior de que a lo mejor falta, sí, conocemos la historia y a lo mejor los errores que ha cometido el análisis de la conducta, pero a partir de que se conoce, pues hay que ponerse a trabajar y también hacer un poquito más de la divulgación para las diferentes aplicaciones y no solamente con los niños.
No sé si estás muy empapado con este tema, pero bueno, me gustaría comentarte. En España hay algunos autores que mencionan que los trastornos pues, psicológicos no existen. Y pues muchos analistas de la conducta también están como que en este discurso de que sí, obviamente, pues es una etiqueta más y que los comportamientos y así. Pero en específico con esto de que el autismo a lo mejor no existe o el TDAH no existe. Eh, Te dejo la pregunta. ¿Consideras tú que existen realmente los trastornos psicológicos? Ah, qué buena pregunta. La verdad yo tendría que responder que, ah, ¿cómo decirlo? Es que no puedo afirmarlo, ¿no? Es que, ¿cómo decirlo? No puedo afirmar un hecho negativo, o sea, es como ah, decir que no existe algo es como muy lanzado, ¿no? Claro, claro. Este, porque, y también tendremos que preguntarnos a qué nos referimos, ¿no? Porque, o sea, si me estás diciendo que un trastorno psicológico es una serie de comportamientos o son etiquetas a una serie de comportamientos, en ese caso yo te diría, pues sí, sí existen los trastornos psicológicos, porque esos son, ¿no? O sea, bajo esa definición. Pero si tú me hablas de trastornos psicológicos como enfermedades de la mente que provocan un comportamiento o pues una serie de comportamientos que le causan angustia a la persona, entonces ahí tal vez diría, pues no lo sé, o sea, más bien ahí la pregunta para las personas que afirman que eso existe es, pues pruébamelo, ¿no? O sea, pruébame que, en primer lugar, qué es la mente, defíneme qué es la mente, y luego dime cómo es que la Sí, sí, mente sí. se puede enfermar, porque pues no sabemos ni si no tenemos ningún consenso en psicología de qué es la mente y ya de repente también se puede enfermar, eso pues parece muy raro. O sea, es como justo, o sea, este debate de qué es la mente, pues no sé. Entonces, ¿cómo es que me estás diciendo que se puede enfermar, no? ¿Cómo me puedes decir que algo que no sabes qué es, se enferma además? Claro, ¿Cuál es el claro. patógeno, no? Entonces, pero decir que no existe, pues no sé, creo que es así, tal cual, ir muy lejos, yo pensaría que no, o sea, personalmente yo diría, pues no, para mí eso no existe, pero pues bueno, si existe, al final no es relevante para mí porque yo puedo utilizar bien los principios de la conducta y eliminar los comportamientos que al final son importantes y que son la única evidencia de los trastornos mentales, ¿no? Si yo pudiera ver el trastorno mental ahí caminando o si pudiera hacer un examen y ver la mente de la persona, pues entonces estaría bien padre, pero al final lo que nos importa, la única evidencia que tenemos de los trastornos es lo que las personas hacen y eso es lo que de verdad importa. Entonces, yo creo que a veces esas preguntas sí son muy peligrosas, ¿no? Bueno, son muy tramposas. porque, Claro, claro. porque sí, estamos hablando de algo que no sabemos si está ahí, entonces, yo solamente diría, em, no lo sé, o sea, si veo la prueba, pues sí, pero yo no he visto ninguna prueba de un trastorno mental, ¿no? Sí, sí. A lo mejor como comentas, este tipo de discurso de decir de que no existe de manera tajante, sí es como que, ¿sabes qué? Yo no afirmaría eso, pero sí se puede incluir esta parte del discurso de que, mira, lo psicológico, a lo mejor no hablamos de la mente, el cerebro, pero lo psicológico lo estamos refiriendo a las conductas. Ahí a lo mejor puede entrar esta parte del discurso de que si existe o no. Sí, 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 de acuerdo. Bien. Bueno, como siguiente punto es esta parte del proyecto Contacto Contextual. Coméntanos un poco, porque lo que he revisado es que tú estás contribuyendo con ellos con esta plantilla de docentes y pues estás en el módulo de ABA también. Coméntanos un poco al respecto, este proyecto, cómo inició, o si ya has tenido la oportunidad de ejercer como docente, coméntanos un poco cómo se incluye esta parte, a lo mejor de la docencia, el ABA, esta parte del autismo, vaya. Ok, sí, pues yo la verdad es que nunca he sido docente, o sea, he sido auxiliar de docente, o sea, he estado incluso con mi profesor, pues le he ayudado como adjunto en algunas materias, Ok, ok. mm, vi a lo mejor una clase por ahí, y resuelto dudas, pero nunca he hecho tal cual algo de docencia, pues hecha y derecha, ¿no? Entonces, em, pero bueno, o sea, eso no significa que no pueda hacerlo, ¿no? Al final, con esto de contacto contextual, pues es que conozco una compañera de la licenciatura que
está como más metida ahí, ya creo que es parte Vale, vale. justo ya como del equipo permanente, que organiza todo, y ella se está formando, se formó mucho más en psicología clínica, pero también le encantaron mucho las clases de análisis de la conducta, tanto de mi profesor como de otra profesora que también está en la facultad, que sabe muchísimas cosas y que también enseña mucho la parte aplicada, ya creo que es la única que enseña mucho esa parte. Este, y entonces ella pues se formó ahí, estuvo creo que haciendo unos másters pues en estos lugares de España que son como, es que no me acuerdo de los lugares como, como tipo ITECOC y ese tipo. Vale, vale. Entonces, pues quisieron armar este curso, este diplomado de modificación del comportamiento, y pues bueno, tienen a muchas personas que saben del tema y querían dar un módulo o unas clases sobre procedimientos específicos a trastornos del neurodesarrollo, pero pues no conocían como tal cual a una persona que pudiera dar esa clase. Y pues se acordaron de mí, pues es que Lalo está trabajando en eso, está trabajando con niños con diagnóstico de autismo, son procedimientos basados en análisis conductual aplicado, y pues me invitaron y me dijeron, oye, ¿qué te parece? ¿Darías una clase de 3 horas? Y etcétera. Y pues a mí me interesó, la verdad es que la docencia también es algo que me interesa mucho. Me gusta mucho explicar cosas, interactuar con alumnos, entonces, pues así fue más o menos esta parte, y yo, pues sí, estoy trabajando actualmente con niños con diagnóstico de autismo, entonces, pues, podría compartir mucho mi experiencia, ¿no? En ese sentido. Y retomando muchos de los principios, tal vez enseñar justo procedimientos especializados, investigación actual, etcétera. Claro, claro. Entonces, bueno, este diplomado ya comenzó o a lo mejor te vamos a ver en cuándo comienza o coméntanos un poquito así más. Sí, me parece que comienza sí, en este mes, ya debería estar comenzando. Es largo, tiene una duración más o menos de un año. Yo doy el último módulo, de hecho mi clase va a ser hasta el siguiente año, en febrero. Ok, ok. Este, pero sí, la verdad es que se ve muy interesante, y pues hay muchas personas muy, muy, muy capaces en este diplomado, entonces, pues no quiero hacer promoción, no me gusta hacer comerciales, pero pues yo creo que sí vale la pena entrar si todavía alguien puede hacerlo. Vale, vale. Bueno, cambiando un poco de tema, esta parte también, el análisis de la conducta y la psicología. Otro debate muy interesante ¿sabes qué? Pues a lo mejor los analistas de la conducta ya es una ciencia que se sostiene por sí sola y debemos dejar en paz a la psicología. Coméntanos un poco, porque sí he estado de que, pues los que más insisten o insistimos podría ser los analistas de la conducta, ¿sabes qué? No, pues la psicología que se dedique a hacer lo que chamanería, pseudociencias o lo que sea que esté haciendo, y los analistas de la conducta, la experimentación, la aplicación y eso. Sí, es todo un debate, la verdad, y que creo que está muy vigente, lo he visto mucho últimamente en redes sociales, porque es que la verdad yo creo que ya, o sea, deberíamos de separarnos. La verdad yo era una persona cuando conocí apenas el análisis de la conducta que decía, no, esto debe de ser psicología todavía, esto todavía es psicología, tenemos mucho que darle a la psicología. Pero la verdad es que viéndolo un poquito como al revés, así como, bueno, pero ¿qué nos ha dado la psicología a nosotros? Ok, Pues ok. es que no mucho, ¿no? O sea, eh, muchas ramas, muchas áreas de la psicología utilizan los principios del comportamiento, utilizan los términos del análisis del comportamiento, y a veces los usan mal. Eh, y, y creo que es la base de muchas cosas, pero ahí de nuevo me voy a ir a la historia, ¿no? Cuando empezó el análisis de la conducta, cuando Skinner empezó como a hacer sus investigaciones y empezó a tener alumnos y empezaron a hacer investigaciones, no publicaban en las revistas de psicología, las revistas de psicología no les aceptaban los artículos porque tenían muy pocos sujetos, o porque no utilizaban análisis estadísticos, o porque utilizaban solo animales no humanos y eso que tiene que ver con los humanos. Y entonces fue que empezaron a crear sus revistas y fue pues, que empezaron a publicar, a crear sus términos. Entonces, pues desde el principio el análisis de la conducta estuvo de cierta manera desplazado de la psicología. La psicología como que decía, pues qué padre tus experimentos, pero aquí no entran. Entonces, eso no diría que es como tal cual de nosotros, de, es que yo no quiero ser parte de la psicología, pues más bien desde un principio no nos
no nos recibieron muy bien, ¿no? Entonces, también yo creo que, o sea, está mucho esta idea de, es que la psicología es una ciencia, ¿no? Y lo científico de la psicología, lo que vale la pena es esto. Pero cuando hablan de la psicología es una ciencia, hablan de análisis de la conducta o de neurociencias, no hablan del Claro, resto de claro. cosas, ¿no? Y eh, pues siendo honestos, y de nuevo como mencionando este libro de historia de la psicología que recomendé, el cuate como cuando trata de hacer una definición de psicología dice, pues es que está difícil porque todos los psicólogos hacen cosas diferentes, ¿no? Unos estudian que es que el inconsciente, otros estudian que el aprendizaje, otros que la memoria, otros que el cerebro, otros que la personalidad, otros que las actitudes. Entonces, ¿qué es la psicología? ¿Qué estudia la psicología? Y él terminó diciendo algo así como, pues la psicología es lo que hacen los psicólogos, ¿no? Porque no hay manera de definirlo de manera universal. Y siendo honestos, yo creo que los analistas de la conducta somos minoría en la psicología, o sea, somos poquititos, o sea, la mayoría son más de otras corrientes, de otras escuelas de la psicología, como, pues no sé, el humanismo, el cognitivismo, y creo que está mucho esto como idea de aferrarse, de los analistas de la conducta somos psicología y somos lo importante de la psicología, Sí, sí, sí. pero somos la minoría, o sea, no, sí tenemos aportaciones increíbles y muy útiles, pero somos la minoría. ¿Por qué nos aferramos a decir que la psicología es una ciencia y que esto es lo importante de la psicología? Si al final tampoco el hecho, o sea, y esto va a poder sonar controversial, ¿no? Pero yo creo que definir la psicología como una ciencia a veces es demasiado limitante para la propia psicología, porque no toda la psicología hace ciencia y eso no significa que no sea válida. O sea, una cosa es la charlatanería como el psicoanálisis o como las constelaciones familiares y otra cosa son investigaciones o formulaciones teóricas que son importantes y que han salido críticas padres de la psicología, por ejemplo, la psicología social, no hace ciencia muchas veces. Hay una parte de la psicología social que hace, sí, como investigaciones científicas y así, pero la verdad es la que menos me gusta y yo creo que incluso la que más se parece o la que más se asemeja al análisis de la conducta es la psicología social cualitativa, que describe las dinámicas de los grupos, las dinámicas de las sociedades, cómo funcionamos, esto del imaginario social, etcétera. Y eso no es científico, realmente eso no, pero no significa que no sea válido, así como la filosofía no significa que no sea válida por no ser científica, ¿no? Y creo que muchas veces limitar la psicología como una ciencia es, pues sí, quitarle muchos cachos, ¿no? Y decir, yo soy psicología, pero pues no, yo soy analista de la conducta, ¿no? O sea, sí soy psicólogo, sí, claro que sí, pero, ¿cómo decirlo? El análisis de la conducta no es lo único en la psicología válido. Entonces, desde mi percepción, sí es mejor, pues ya, o sea, vamos a separarnos, ya tenemos todo para hacer una ciencia diferente, ¿no? Y de hecho, hasta siento que ya estamos más cerca de la biología que de la psicología, ¿verdad? Porque pues las investigaciones nos han dado mucha información de cómo nos relacionamos con otros organismos, otras especies y cómo la conducta es un rasgo biológico que después con otros seres humanos trasciende a cosas más complejas como las sociedades, ¿no? Pero sí, o sea, somos minoría, ya tenemos nuestra propia filosofía, nuestros propios métodos, nuestro propio lenguaje técnico. ¿Por qué aferrarnos a la psicología, no? O sea, ¿por qué estar ahí de, no, la psicología, la psicología? Yo, la verdad, en este punto ya estoy como, la psicología está muy padre, me gustó mucho la carrera, este, pero pues hay que respetar justo, ¿no? O sea, pues realmente los que hicieron a la psicología no fueron los analistas de la conducta, fueron muchas otras personas. Y nosotros somos un cachito de esa historia, pero un cachito que se terminó separando y que creo que ya estamos aislados, o bueno, no aislados, tenemos mucha relación todavía con la psicología en las aplicaciones, pero hablamos otro idioma, o sea, eso es lo difícil a veces ya de hablar con personas que estudian psicología, pero no saben de análisis de la conducta, luego no les cuadran los conceptos o se les hacen raros, es difícil. Y ahí te das cuenta, ya es prácticamente como si yo estuviera hablando con un químico, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no entiendo mucho de lo que dice, medio le sé, puedo entender la relevancia de lo que hace, pero ya no somos lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un punto controversial, pero esa es mi visión. La verdad es que sí se cambió mucho. Yo sí decía, no, de hecho yo pensaba algo así como, realmente el análisis de la conducta tendría que ser el centro de la psicología porque se puede aplicar a cualquier ámbito de la psicología y de hecho
o sea, es una ciencia grande, casi casi como el análisis de la conducta engloba incluso a organismos no humanos. Sí, 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 claro, claro. Y entonces hablar de conducta, o sea, es como si yo la veía el análisis de la conducta como la conducta de los organismos, todos los organismos. Eso estudia el análisis de la conducta. Y cuando se refiere a conducta humana, eso es psicología. Yo lo pensaba así, pero en este punto ya estoy como, la verdad, no. O sea, somos una ciencia diferente. Ya, sí, y la verdad no diría que somos enemigos de la psicología. De hecho, yo creo que nos podríamos llevar muy bien, pero ya no creo que seamos lo mismo, ¿no? Claro, claro. Y ahorita también, así como mencionas tú, de que a lo mejor en algún momento sí está esta pregunta de que no, todavía se puede rescatar, pero yo estoy en ese proceso, ¿sabes? Todavía no digo, ya hay que separarnos o hay que seguir. Yo todavía no estoy un poco con esa respuesta, por así decirlo. Bien. Otra de las preguntas, y bueno, un proyecto que tú lanzaste un poco en el grupo de Facebook sobre un grupo de estudios sobre análisis de la conducta. Lo hemos dialogado un poco acá por interno y me has comentado de que pues tú querías volver a repasar, volver a empaparte de esos conceptos del análisis de la conducta y que a raíz de eso pues surge este proyecto. Coméntanos un poco cómo surgió y pues qué respuesta ha tenido de momento. Bueno, pues esto surgió más que nada porque sí, yo tengo muchas lecturas ahí de análisis de la conducta que siempre es como, qué interesante lectura, la quiero leer, pero lo procrastino, ¿no? O sea, no la leo, no la leo, no la leo y se me van acumulando las lecturas y no las leo. Y quiero aprender justo muchísimo del análisis de la conducta y yo, de hecho, pues quería entrar al doctorado este año, porque ahí en la UNAM hay un doctorado que es doctorado en análisis experimental de la conducta y quería entrar con mi tutor porque, como te menciono, pues él sabe muchísimo. Entonces, él da clases en ese doctorado de historia, de la psicología experimental, historia del análisis de la conducta, filosofía, los desarrollos actuales en análisis experimental de la conducta, habla también cuestiones aplicadas. Entonces, es como casi, casi, la verdad yo le veo así a veces como aventarte una licenciatura en análisis de la conducta. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo quería entrar al doctorado y también ahí pues está muy padre porque podemos hacer experimentos y de hecho de eso se trata el doctorado, de sacar artículos científicos de ahí, de generar investigación relevante y pues no pude por algunas cuestiones administrativas que pues él ya tiene como todos los alumnos que puede tener en este momento en el doctorado. Entonces, ya se está por graduar el más grande de ellos, pero pues todavía no, por cuestiones administrativas de la pandemia, pues yo creo que no se ha podido titular y entonces necesitaba que hubiera un espacio y no lo hay. Entonces, espero que ya el siguiente pueda aplicar, pero como no pude aplicar este año, pues fue como, híjole, necesito hacer otra cosa, ¿no? O sea, está muy padre mi trabajo y lo disfruto mucho, pero dije, pues quiero empezar, tal vez podría ser buena idea empezar a leer estas cosas, ¿no? Y son lecturas que he conocido por mi tutor o por también sus alumnos de doctorado, que también con ellos en algunos momentos tuve algunos seminarios, y entonces, también dije, qué padre sería leerlo en compañía de otras personas a las que les interesa, porque la verdad es que, pues sí, mi profesor me inculcó mucho esta parte de, pues, discutir las cosas, y se disfruta mucho, la verdad extraño mucho los seminarios, también ahorita están un poco suspendidos, pero bueno, de ahí surgió esta idea, bueno, voy a hacer un grupo de lectura y dije, pues acá en este grupo de C-Evidence, pues hay mucha gente que está interesada, entonces, o bueno, que he visto que está interesada, a ver quién jala, y pues jaló más personas de lo que yo creía, la verdad. Y qué padre, ¿no? Qué padre que ya tanta gente interesada. Entonces, pues en este momento apenas vamos a empezar con las lecturas porque pues quise dar una pequeña introducción porque hubo personas que se me acercaron y me dijeron, la verdad yo no sé nada de análisis de la conducta o incluso apenas voy a entrar a psicología y no sé nada de esto, Claro, pero me claro. interesa aprenderlo, ¿no? Me interesa mucho aprenderlo, entonces dije, bueno, pues podemos hacer unas sesiones donde expliquemos los principios básicos, lo más básico de lo básico, que espero haberlo hecho bien, la verdad es que, como te digo, no había dado clases tal cual de eso, entonces, bueno, pero esa era la idea y ya que estuviera un poco cubierta esa parte, ahora sí empezar con las lecturas y que sí están algo densas, la verdad, algunas, pero pues la idea es que empecemos también con cosas medio básicas, que lecturas generales, así medio fáciles y después ya con algo más especializado y así, y de todo, ¿no? O sea, estuve investigando yo ahí como aplicaciones, me metí a la página esta del Behavior Analyst Certification Board, que es un comité que certifica en Estados Unidos. Es como el comité oficial del análisis de la conducta para
para certificar análisis de la conducta en Estados Unidos, ¿no? Porque allá ya empezaba a tener el boom el análisis conductual aplicado, y entonces acá muy al estilo de México, que es el boom en la terapia cognitivo-conductal. Sí, sí, Entonces sí. todos quieren terapia cognitivo-conductal, y entonces ya cualquier psicólogo dice, yo doy terapia cognitivo-conductual, aunque se formó en humanismo, se formó en Gestalt, ¿no? Entonces en Estados Unidos empezó a hacer eso, y este comité se creó para regular eso, o sea, decir, no, o sea, solamente las personas que tengan una práctica supervisada en análisis conductual aplicado y que pasen exámenes, que sepan, donde se vea que sepan los conceptos básicos y todo eso, van a poder tener la certificación. Entonces, esa página tiene como, pues, toda la información de las aplicaciones de análisis conductual aplicado, y te dice cuáles son los ámbitos, clínica, deportes, autismo, educación, y de hecho te vienen ahí como las lecturas básicas para aprender un poquito de cada una de las aplicaciones, y de ahí fue donde saqué las lecturas. Dije, pues aquí voy a agarrarlas, que son como fuentes más verificadas, por así decirlo, ¿no? Que podrían ser cualquier otra, pero pues de ahí saqué algunas de las lecturas, y justo para empapar un poquito de todo, ¿no? Porque a veces está muy padre conocer los principios en general, pero se vuelve un poquito, o sea, es padre conocer cómo ya se aplican específicamente a cada ámbito de aplicación. Claro, claro. Bien, este grupo de lectura va a ser de cuántas sesiones a la semana. También has compartido algunos videos en tu canal de YouTube. Coméntanos un poco también para a lo mejor los que escuchen ahí puedan ingresar a tu canal y ver la charla. Ok, sí, sí, pues son sesiones semanales, van a ser los martes a las 8 de la noche, con una duración máxima de 2 horas, en el horario de la Ciudad de México. Y pues la idea va a ser, pues sí, leer la lectura antes de la sesión, y en la sesión discutir qué nos pareció, cómo la relacionamos con la psicología o con lo que trabajamos o con lo que ya sabemos. Y pues quiero que sea un espacio un poquito informal, ¿no? No tanto académico, de a ver quién sabe más o quién, no sé, ¿no? O sea, como discusiones teóricas, muy serias, porque pues luego eso se pone muy denso y está interesante, pero pues la verdad es que a mí me gusta tener más un espacio, pues donde pueda platicar, ¿no? Así como casi con una cerveza en la mano y estar ahí. Claro, claro. Para rebotar esas ideas, vaya. Sí, exacto, Sí, sí. ¿no? Entonces, porque eso creo que también genera mucho, no sé, es muy padre. Y sí, en las primeras 2 sesiones de las clases, pues están en el canal de Eventualmente, que es otro proyecto que pues empecé a armar con algunos compañeros de laboratorio, así se llama, Eventualmente. Y ahí están las primeras 2 sesiones para quien quiera entrar a verlas. Están algo largas, pues sí, duran 2 horas, pero bueno, espero que con eso esté un poquito más claro algunos de los principios. Claro, claro. Bien, ya para cerrar, como última cuestión, esta parte que también hemos hablado ya a lo mejor en el transcurso de esta charla, pero digamos para concluir un poco. Esta parte de la divulgación en México y que obviamente la psicología, lo que se conoce más, pues evidentemente es psicología o no, y aparte muchas de esa psicología popular, por así decirlo, no es psicología científica. ¿Cómo consideras que será el camino de la psicología en México a futuro, a posteriori? Ah, qué buena pregunta. Ah, la verdad yo no sabría decirlo. Creo que estamos en un momento muy... Y bueno, la verdad no conozco mucho, ¿no? De las vertientes actuales en psicología. Creo que sí me he enfrascado ya mucho en análisis de la conducta, entonces no estoy muy bien informado de cómo va en la dirección en el resto de las áreas, pero creo que me da algo de esperanza la popularidad que han tenido las terapias de tercera generación o las terapias contextuales, porque pues son las que tienen una base o un origen en principios y en investigación de análisis de la conducta. Entonces, me da esperanza que las personas empiecen a ver eso, ¿no? O sea, como, ¿de dónde salió esto? Al análisis de la conducta, y empiecen a buscar el análisis de la conducta, y que pues el análisis de la conducta empieza a tener más popularidad aquí, ¿no? Este, yo creo que sí vamos avanzando de cierta forma. Creo que están saliendo muchísimas páginas de divulgación, creo que están saliendo muchas personas a hacer divulgación, y también por eso es algo que yo quería empezar a hacer, porque creo que es necesario empezar a sacar esta información de la universidad, de los laboratorios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo,
que es algo que pues ha costado trabajo para los investigadores, los científicos. Es algo que pues sí cuesta trabajo, porque pues de por sí es mucho Claro, claro. trabajo hacer investigación. Ahora Y eso ahora hacer la pasarlo a divulgación, exacto. comunicarlo, Sí, sí, pues sí. está difícil, ¿no? Entonces, creo que yo espero que sí vaya habiendo más y más personas que se interesen en esto, y sobre todo, te digo, por la popularidad, y que sí lo he visto, muchas personas de mi generación en la facultad que tomaban sus clases de clínica, se la pasaban así como, no, es que el conductismo es muy reduccionista y es muy no sé qué, y es que no, yo prefiero la cognición y esas explicaciones y de psicoanálisis. Y al ver actualmente que las terapias de tercera generación son las que más se están solicitando y las que más tienen popularidad, esas personas están pagando por cursos para aprender de análisis de la conducta, ¿no? Cuando tuvieron cursos excelentes en la facultad gratis, que podían entrar y podían aprender todo eso de manera gratis, y actualmente pues tienen que pagar para aprender esas partes, ¿no? Porque no les ponían atención a las clases o decían, ah, sí, pero eso no me interesa, yo quiero ver la cognición y la mente. Y en este momento ya empieza a ser como, ah, pero a ver, vamos a meternos a conducta verbal. ¿Qué es la conducta verbal? ¿Cómo puede moldearse en la sesión terapéutica, reforzamiento, etcétera? Entonces, la verdad yo espero que eso empiece a permear en los psicólogos y las psicólogas de México, y que más personas, ¿no?, se avienten a hacer la divulgación. Claro, claro. Esta parte de a lo mejor, como tú comentas, de que ahorita que está mucho esta demanda de las terapias contextuales, y mucho de que se cuestiona de los analistas de la conducta es de decir, no, tú eres psicoanalista, ya haces charlatanería, deja de hacer eso. Y a lo mejor el discurso sería, pues a lo mejor no deja de dar terapia, pero sí está esta formación de hay que actualizarnos, hay que formarnos en otro tipo de terapias basadas en evidencia, vaya. Sí, la verdad a mí me gusta mucho más la estrategia de hablar bien de lo que uno hace en lugar de echarle tierra a lo que hacen las otras personas, ¿no? Que yo creo que a veces sí está padre, o sea, a veces la verdad sí me divierto viendo los debates y así, cuando alguien Los tira memes. a los psicoanalistas, sí, está padre, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta más esta idea de, pues no voy a hablar mal de lo que tú haces, más bien voy a hablar de lo padre que está lo que yo hago, y cómo lo que yo hago puede mejorar en muchos sentidos lo que otras personas hacen o lo que tú haces también, ¿no? Entonces, pues sí, que al final la ciencia no sea como solamente algo casi casi de propiedad privada, de yo nada más yo sé de esto y ya, sino que pues al final se pueda compartir, ¿no? ¿No? Pues en México la ciencia y la investigación científica está pues patrocinada por los impuestos que vienen de la gente, entonces, ¿por qué no devolverle un poco de eso a las personas? Que al final también es el espíritu de las universidades públicas como la UNAM. Claro, claro. Bueno, de momento nada más que agradecerte y pues qué bueno con esta charla. Ya nos pudiste compartir un poco de lo que se hasta ha venido trabajando. También a lo mejor algunos de los que escuchen esta charla pues se puedan integrar a este grupo de lectura. Ya nos estaremos viendo luego. Sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Bueno, adiós. Sí. Oye, no sé si podemos platicar otro ratito. Sí, nada más deja apagar la grabación, güey. Y ya.